Hay un tema que estamos viendo crecer bastante últimamente, o sea, que está tomando cada vez más relevancia, más importancia, y es el tema de las noticias falsas, ¿no? Las fake news. Las fake news. Eh, yo creo que con la proliferación de las redes sociales, con tanto contacto hoy en día como tan cercano con todas las personas, se creó el espacio específico, el espacio necesario, el espacio ideal para comenzar a mandar información falsa. Y los ciberdelincuentes están felices con esa vaina. Están felices mandando información falsa, creando noticias falsas. Bueno, además que si lo vemos desde un contexto un poco más histórico en términos de ciberseguridad, pues uno podría decir, las noticias falsas son las mejores amigas de los suplantadores. Es decir, si Sí, tú quieres motivar a una acción que normalmente no harías, pues una buena forma de hacerlo es utilizar una noticia falsa que te genere alguna emoción, que te genere algún sentimiento, que te genere alguna acción que normalmente no tomarías en condiciones normales, ¿no? En condiciones naturales. yo te pregunto una cosa porque tú dijiste ahorita algo y es, las noticias falsas están en auge y los ciberdelincuentes están felices. Y yo simplemente me pregunto y digo, ¿no será también que, o a tu concepto, a tu manera de ver las cosas, con tantos años de experiencia en ciberseguridad, los que generan noticias falsas que no se dedican a otras cosas, o sea, no se dedican a estafar, robar, este tipo de actos específicos, pero solamente el hecho de generar noticias falsas no te haría un ciberdelincuente? Uy, difícil. Yo pienso que sí. O sea, yo pienso Sí, que yo sí también, porque eso es porque desinformar y es decir cosas que no son. es publicar cosas que no son con la responsabilidad que eso conlleva. Lo que pasa es que hasta donde sé, no está tipificado como delito como tal. Ajá. Em, Porque es que el tema de las noticias falsas yo creo que hay que verlo en dos partes. A menos que ya te entres, por ejemplo, en el terreno de la difamación. O sea, si Claro. publicas una noticia falsa sobre alguien específico, Ujú. esa persona te puede abrir un proceso por difamación. Sí, claro, pero pues igual lo puede hacer con un chisme. Es decir, yo creo que el tema de las noticias falsas va más allá en términos de que hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que es el contenido de la noticia Ujú. y lo que es el, el impacto de la noticia. Es decir, qué acciones se toman a partir de esa noticia falsa. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes publicar una noticia falsa, ¿cierto? En broma, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en un contexto inocente. Publicas una noticia falsa en broma. Pero esa broma lleva a que algún sector de la población se sienta vulnerable y tome acciones, por ejemplo, no sé, golpee, incluso asesine a una persona por haber iniciado esa noticia falsa. Y lo hemos visto muchísimo, Claro, entonces una cosa es el contenido de la noticia y otra cosa las las consecuencias consecuencias de ella. de esa noticia. Y lamentablemente estamos hablando pues de que eso se está volviendo cada vez más común. Es decir, hoy en día en Internet en general, en redes sociales, en, en, en cualquier plataforma de contenidos es muy difícil entender o es muy difícil discernir qué es cierto y qué no es cierto hoy en día. Eso ha creado, como te decía, un espacio ideal, sobre todo para manipular las opiniones de las personas. La manipulación de la opinión yo creo que es el objetivo principal de las noticias falsas. ¿Sí? Hacer que quien ve la noticia se sienta feliz por por sus creencias, por su ideología, o hacer
que se sienta triste, que se O sienta molesto. vulnerable, que se sienta molesto, que genere miedo. ¿Sí? Entonces, lo estamos viendo, por ejemplo, en muchas contiendas políticas. Eso se ha vuelto un arma muy importante para las contiendas políticas. Es decir, hasta qué punto el tema de la famosa campaña de Trump, que no es un secreto, Sí. fue un tema de manipulación de opinión a partir, no me atrevería a decir tanto de noticias falsas, Ajá, ¿qué sino te de iba a decir? manipulación de los mensajes. Sí. Pero ahí comienza toda esa serie de noticias falsas, o sea, el concepto evoluciona hasta que ya deja de ser manipulación de un mensaje a pasar a ser una noticia abiertamente Completamente falsa, falsa. Ujú. ¿verdad? Abiertamente falsa. Estamos viviendo Me estamos acordé, viviendo en una época complicada con el tema de me la acordé, yo información. tengo que sacar esta historia, o sea, perdón, pero tengo que sacar la historia. Hace unas semanas, unos días tuvimos las marchas a favor y en contra del actual gobierno. Y en uno de los días, el Mm, día de la noticia a favor del gobierno, de la marcha a favor del de la gobierno. marcha a favor del gobierno, me acuerdo mucho que yo mirando mis estados de WhatsApp, vi un video que me llamó la atención porque el video tenía unas características muy particulares. La primera, la calidad del video no era tan buena y era como, o sea, tú hoy en día, si tú miras las fotos que tú te tomabas en el 2010 y las que te Pixelado. tomas hoy en Ujú. día, la calidad es diferente. Sí, Igual los sí, videos, ¿no? Los videos sí. de antes a los videos de ahora. Y eso no es de que tú tengas un celular de una marca y yo tenga el de otra marca. Es que Era hoy la tecnología disponible la en la época. tecnología disponible y hoy en día, pues la mayoría de celulares de hoy en día, independientemente de la marca, tienen una muy buena calidad para videos, fotos y todo. Entonces yo miraba ese video, entonces primero me llamó la atención eso, que la calidad me acordaba un poco de esos videos viejitos, pues no de hace 10 años, pero sí más o menos unos 7 6 añitos más o menos. Segundo, el video, yo como que las calles se me hacían, y era un video de Bogotá, se me hacían como que, Supuestamente de Bogotá. sí, pues es que el que yo vi, ¿no? O Ujú. sea, cuando uno sube un estado, que sube un video, uno puede ponerle abajo una leyendita. Ok. Entonces era Bogotá apoyando. Y yo miraba, yo decía, pues yo conozco muy buena parte de Bogotá, yo decía, ¿eso dónde es? Porque se me hacía parecía una calle, pero en esa calle no había esa característica, era un deprimido, yo sé dónde es. Cuando, no sé, yo simplemente le respondí a esa persona, ese video no es de hoy, El video estaba lleno de gente, ¿no? pero O sea, atiborrado de gente. supuestamente era la marcha multitudinaria en favor del gobierno. Yo, oiga, este video no es de hoy. Y esta persona con toda la entereza del mundo, habíamos intercambiado uno que otro mensaje y esa persona siempre se demoraba su tiempo en responder, pero a lo que yo le dije ese video no es de hoy, me demoré más en terminarle de escribir que en responderme, yo lo tomé. Mm. Y yo, no lo sé, Rick, parece falso. Y como, no sé, yo tengo ya de tanto andar en este mundo de ciberseguridad, me he vuelto tan crítica que yo hoy en día cuando me llegan con cierto tipo de información, puede que me demore un tiempo, pero yo busco y busco y busco y busco si encuentro argumentos que me ayuden a solidificar esa información o no. Ujú. Y pues hay que ser muy sinceros, hoy en día Twitter maneja mucha información, sí, hay también mucha información falsa, pero como que en Twitter tú tienes una capacidad de búsqueda muy fácil. Y se me dio por entrar a Twitter y como en el cuarto trino me sale el problema no que se había armado porque una persona X que es una persona activamente en la política, activo en la política, compartió ese video diciendo que estaban apoyando, que cómo se veía que estaban apoyando el gobierno, y después un periodista dijo, ojo, este man está publicando un video de Venezuela. Ujú. Y después este hombre que había publicado inicialmente el video puso otro trino diciendo, discúlpenme,
he cometido un error, por error publiqué un video que no era en Colombia y que no es de esta fecha. Ujú. Mi indignación, Y era el mismo video el mismo. que la persona te había mandado, que Exacto. supuestamente había grabado él ese día en el No, momento no de me lo la mandó, lo puso de estado de WhatsApp. Ok. La indignación mía, porque yo digo, no es que yo esté a favor o en contra, yo en ese tipo de cosas no me gusta meterme, pero sí estoy es en lucha por la información Verás. fiel Ujú. y veraz. Y uno no puede ser tan irresponsable de atribuirse que tomó un video cuando sabe que no es así. O sea, es como de verdad verle a uno, querer verle a uno la cara como decía el comediante, la G de idiota, la G acá de idiota, de que yo tengo la capacidad de ir a Twitter, o sea, y además que era súper viral en Twitter. Yo tengo la capacidad de entrar a Twitter y darme cuenta no por uno, por dos, sino por muchos millones de twitters, de trinos que estaban diciendo que ese video no era de esa fecha, que ese video lo subieron que lo subió una persona equivocada. Y la persona que subió el video asumió y dijo, sí, lo subí yo de forma irresponsable y equivocada. Y esta persona va y me dice, ¿lo tomé yo? Mm. Yo decía, Dios mío, es que hasta dónde puede llegar la desinformación, hasta dónde puede llegar esta irresponsabilidad de atribuirte inclusive cosas que no son reales, que no son ciertas, para confundir a las personas. Y eso no solamente pasa a nivel político, pasa a nivel médico, Ujú. pasa a nivel social, pasa a nivel psicológico. Hoy en día, ¿cuántos estos youtubers, instagramers, Influencers. influencers que se inventan cuentos y vainas para buscar la perfección de una imagen y cuántas personas han adquirido enfermedades, se han muerto, todo por la desinformación, ¿sí? Mm. Entonces, me parece que hoy queríamos tocar este tema porque la desinformación, cuando nosotros lo hablamos en términos de nuestros clientes, de nuestros ambientes empresariales en los que trabajamos en la mayoría, también llegan a las empresas porque inclusive empresas esto puede hacerlos tomar una decisión equivocada con respecto a un mercado, con respecto a un producto, con respecto a una decisión corporativa, si se encuentra con una información falsa. O alguien que tiene la capacidad, que tiene la responsabilidad, que tiene el poder de tomar X o Y decisiones, pueden llevarlos a tomar una decisión equivocada. La desinformación inclusive influencia, tiene una influencia muy fuerte, por ejemplo, en los comportamientos de las bolsas de valores. Claro. ¿Sí? Entonces, pues, esto está llevando a los mercados a comportarse con una volatilidad que uno dice, pero, ¿qué pasó? Ese es un análisis interesante porque me trae a mí a la memoria, no recuerdo exactamente hace cuántos años, pero tal vez recuerdes una de las tantas crisis argentinas que terminaron en una cosa que le llamaron el corralito. Ujú. Que el corralito era que las personas que tenían su dinero en las cuentas bancarias o no lo podían retirar de las cuentas bancarias para salvar el sistema financiero o les limitaban la cantidad de dinero que podían sacar por ciertos al día, por decir algo. Sí, puede que sea impreciso, fue hace muchos años, 2002. El famoso corralito. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque obviamente en Argentina pasó, es decir, eso fue un hecho, fue algo cierto. Y en ese momento, en Colombia, apenas estaba como penetrando fuertemente la comunicación a través de los correos electrónicos. O sea, todavía había mucha credibilidad con los correos electrónicos. Y un buen día alguien le dio por mandar un hoax. Hoax era el término que utilizábamos en esa época para los correos que hoy se llaman spam, basura o Ajá, cadenas, ajá, las cadenas de cadenas y esas todo eso, con ajá. información falsa, diciendo que un banco en Colombia, un banco específicamente, iba a entrar en quiebra y que nos iba a pasar lo mismo del corralito que en Argentina. El efecto de eso fue devastador. Mucha gente corrió a ese banco a A retirar sacar su su dinero, a dinero. retirar lo que más pudieran. El banco quedó bastante descapitalizado y era una mentira. Sí. Como resultado de todo eso,
En Colombia existe una tipificación que es la de pánico financiero. A Sí, partir de eso, es decir, si tú emites información que que afecte afecte el sistema financiero, estás incurriendo en un delito de pánico en financiero. Colombia, Sí, ¿cierto? sí, Pero fue a raíz de esa situación, precisamente, porque sí. había que controlar la información que llevara precisamente a las personas a que no tomaran decisiones, pues primero decisiones desinformadas y segundo decisiones que iban a terminar afectando la economía del país o por lo menos el sistema financiero, que es los bancos son la columna vertebral de cualquier economía en cualquier país, Absolutamente, ¿sí? absolutamente. Y tal vez eso es de las memorias más antiguas que tengo yo de lo que podría uno llamar una noticia falsa que tuvo una consecuencia y que tuvo unos efectos importantes en la realidad nacional. Pero de allá para acá, todas las que quiera. De allá para acá han sucedido toda la cantidad de cosas que quiera, toda la cantidad de publicaciones que quieras, con información falsa, con desinformación, porque esa es otra forma de entregar información falsa. Y hoy en día yo creo que nos enfrentamos a un mundo en el que uno no sabe si creer o no creer. Sí, Y lo siniestro de no saber si creer o no creer, ¿sabes qué es? Que vamos a tender a dejar de creer en las cosas que sí son verdad, en las como es que noticias reales. decía quién, Ese era George Orwell. que el problema era, el problema no, el problema de tanta sobreinformación de hoy en día no es qué es verídico y qué no es verídico, sino que el Que comportamiento vamos a va a dejar de tender, creer, vamos a dejar de creer en lo verídico. vamos a dejar de creer en lo verídico y nos vamos a quedar con solamente las noticias falsas. Y eso es lo que está pasando hoy en día. O sea, hoy en día cualquier tipo de información irresponsablemente manejado está llevando a las empresas a que tomen decisiones completamente desacertadas, a las personas a que tomen decisiones completamente desacertadas y por ende esto afecta corporativamente a cualquier empresa. ¿Tú recuerdas la charla que tuvimos con un alto funcionario del sistema financiero colombiano alguna vez en donde nos decía precisamente, el problema es que la gente le cree más a Ajá, las, sí, a las cadenas de WhatsApp, a los mensajes, a los correos, y no nos creen a nosotros que somos la institucionalidad que tenemos la información y que sacamos los comunicados, pues las basados cifras, obviamente en la realidad del país. sí, sí, La gente sí, prefiere, mucha gente, prefiere creer en el chisme, en la cadena de WhatsApp, en el sí. correo electrónico, en las redes sociales, en los posts de redes sociales que no son eh, reales, que creer en los mensajes institucionales. Y eso es grave. Es muy grave porque además si tú lo miras en perspectiva de esa bola de nieve que se está armando con el tema de la desinformación y de las fake news, cuando ya trascienda el espacio netamente personal de las decisiones que cada individuo como persona pueda tomar, pues imagínate donde el día de mañana saquen una información que no sea real, sino una información falsa, no sé, acerca de una nueva legislación, de una nueva reglamentación que afecte a las empresas y las empresas, alguien en las empresas llevado precisamente más por la información falsa, lleven a esa compañía a tomar decisiones completamente inacertadas o completamente inoficiosas, desgastantes, ineficientes, que les implique más un gasto que ajustarse a ¿No? realmente a algo que sea O verídico. empresas que sean soporte también de la economía nacional y decidan por una noticia falsa irse del país y dejar ese hueco Ajá, gigantesco ajá, en la economía. ajá, ajá. Desempleo y todo lo que sobreviene con una empresa que se va, Sí. ¿cierto? Y acá, por ejemplo, yo quiero que introduzcamos este tema de las noticias falsas, porque eso nos da la apertura perfecta para que hablemos, por ejemplo, de lo que nosotros hacemos desde la compañía con las campañas de ingeniería social que armamos y que montamos con toda la autorización de nuestros clientes para precisamente medir al interior de las compañías quién de sus colaboradores pues cae en un ataque de phishing,
en un malware, lo que ustedes le quieran, el nombre que Pero le cuenta. quieran poner, pero todo esto finalmente se hace a través de un ejercicio de ingeniería social que lleva de por sí una información falsa. Puede que sea una noticia, puede que no sea una noticia, pero que es información falsa. Sí, no, y además que es bien interesante porque nosotros hemos logrado ser bastante meticulosos con esas Sí. pruebas, es decir, comprar los dominios, hacer el tipo squatting, buscar las diferencias, las letricas, los dominios que Las sean de parecidos todo, las a los imágenes, dominios los originales, colores corporativos, imágenes, hasta el lenguaje corporativo sí, lo lo hemos adoptado. aprendemos, ajá, Le creamos reputación a los dominios, les sí, compramos certificados, mejor dicho, los sí, dejamos listos para que sean casi que una fiel copia de los dominios reales, sí, pero con el propósito precisamente de medir para nuestros clientes qué tan propensos son sus equipos de trabajo a caer en esas informaciones, pero yendo más allá, ¿no? Es decir, claro, el anzuelo es la noticia falsa o el mensaje falso o el mensaje de alerta, pero lo que queremos ver realmente es hasta dónde es capaz de llegar el colaborador, ujú. si nos va a entregar información sensible, si nos va a entregar información de sus usuarios, de sus contraseñas, información reservada de la compañía. En la mayoría hemos direccionado hacia que los colaboradores nos entreguen usuarios y contraseñas, ¿no? De sus cuentas de correo electrónico. Mm. Pero nosotros vamos un poco más allá y miramos, por ejemplo, con ese mapeo que hacemos en diferentes redes, por ejemplo, dónde están usando ese correo electrónico corporativo en la internet, en dónde, porque es que hay veces hay personas que compran tiquetes aéreos Mm. con la cuenta de la Con la empresa y a cuenta de la la cuenta empresa. de la empresa llegan los tiquetes, o sea, y no tiquetes corporativos, sino tiquetes de las vacaciones que pidieron o sea, se acostumbran tanto a usar el correo de la empresa que hasta para los temas personales lo usan, pero no son conscientes que esto puede estar abriendo la posibilidad a que con un muy buen estudio, como lo contamos en otro podcast, de cómo hacen los ciberdelincuentes para adquirir la información y mandar esos ataques de ingeniería social, pues son también bastante ingenuos en poner disponible esa información. Sí. Entonces, nosotros vamos un poco más allá y al final a nuestro cliente le entregamos cuántas personas lo abrieron, cuántas personas entregaron, interactuaron, cuántas personas entregaron la información y también cuántas personas reportaron, Ujú. ¿sí? O inclusive le respondieron al dominio, Sí, de acuerdo. ¿sí? Sí, han sido ejercicios muy interesantes. Han Bueno, sido, y si ustedes necesitan, pues hacemos ejercicios de ingeniería social, si ustedes lo necesitan. Acá en la descripción del video pueden encontrar el enlace a la página web para que nos visiten y si necesitan de nuestros servicios, pues aquí estamos para servirles. Sí, yo creo que lo interesante también del tema de las noticias falsas es entender que la tecnología ha avanzado de una manera tal que cada vez las noticias falsas son más, están mucho mejor hechas. Claro. Fíjate, ¿qué sucedía en el pasado? En el pasado, eh, la prueba reina de cualquier circunstancia que era una foto, Ujú, ¿cierto? Y las noticias falsas en el pasado eran la foto modificada, ujú, trucada. ujú, Una foto de tu cara con un fondo completamente diferente a donde estás en este momento y esta es la prueba de que Fernanda estaba en Hawái. ujú. ¿Sí? Eso no ha cambiado. No, Lo que se ha ha cambiado es, mejorado. exacto, lo que ha cambiado es la tecnología que me permite hacer eso. Sí, ¿Sí? Comenzando con el Photoshop, que todo el mundo lo usa, pues obviamente para trabajos muy profesionales y todo ese, pero ese tipo de herramientas de edición de gráficos, de edición de fotografía, eh, permite hacer muchas cosas que no necesariamente obedecen a la realidad. sí, Nuevamente volvemos al tema de el arma no mata, es lo que quien mata es quien utiliza el arma, utiliza, quien la activa. quien la Y activa. aquí, por ejemplo, hablemos del caso que tuvimos hace un mes más o menos, que nos llegó una mamá desesperada, pues pobrecita, porque en redes estaba circulando una foto de la hija cuando fueron con las amigas a la playa. Ellas se tomaron una foto en bikini, normalitas, posando, y alguien cogió esa foto y la manipuló
y les quitó el bikini Mm. a todas. Y estaba circulando esa foto, o sea, la foto en sí no era real, pero alguien manipuló esa foto y estaba circulando por todo lado. Entonces llega la mamá toda preocupada que la hija y las amigas de la hija les alteraron la foto, pero inclusive eso hoy en día pasa con los videos. Mm. O sea, hay programas de ultra super tecnología con temas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es mala, pero cuando es eh, utilizada, Mal utilizada. sí, cuando es utilizada para fines Ujú. no adecuados, pues el uso es el que se convierte en lo malo Sí. de ese sentido. Pero entonces hoy en día también hay programas que permiten simular que una persona dijo un mensaje cuando no lo dijo. Sí, sí, eso es bien interesante porque es que para allá iba precisamente. Empezamos con el Photoshop para alterar las imágenes, para hacer que las personas se vean más gruesas, más delgadas, más bonitas, más feas, no sé, para quitarle el bikini a las Sí. niñas y a la señora de la foto. Pero pues es que eso ya pasó, o sea, ya ese puente lo pasamos hace rato. Mm. Ahora estamos con unas nuevas tecnologías como el deepfake, por ejemplo, que el deepfake me permite a mí alterar videos. Es decir, yo puedo comenzar a recopilar, sobre todo si eres un personaje público, puedo Ujú. comenzar a recopilar tus presentaciones en vivo, tus discursos, es decir, todo lo que se encuentra en Internet para tomar pequeños pedazos y construir, por ejemplo, tu voz, ¿sí? Hacer una réplica de tu voz. Y luego tomar una serie de imágenes y con esas imágenes hacer una réplica de tu cara. Y luego poner esa cara con esa voz a decir un mensaje que nunca dijiste. Y aún así, hoy en día, el tema del deepfake, ya estamos hablando del pasado otra vez. La Sí, tecnología avanza de todo una el manera tiempo es veloz. que el deepfake era lo que estaba de moda el año pasado, tal vez hace un par de años, hoy lo que está de moda es la inteligencia artificial, Como como lo 3 años, decías. antes de la pandemia. La inteligencia artificial, como tú decías, porque con los algoritmos ahora de inteligencia artificial es mucho más fácil. Digamos que el proceso de cierta forma es el mismo, pero ya no es tan artesanal. El Ujú. proceso ahora puede automatizarse de una manera mucho más expedita con la inteligencia, con la ayuda de la inteligencia artificial. Y a medida que crecen las capacidades de cómputo, van a crecer las posibilidades de desarrollar contenido desde cero, completamente falso, pero con una apariencia completamente Completamente real. real, total. Hemos Hablemos visto de ChatGPT. las fotos del Papa, por ejemplo. Ay, Las buenísimas. fotos que salieron del Papa con el Con, skateboard, con el con abrigo ese, ay largo, no, con... además que se ¿Sí? veía súper guay. Se veía lindo. Bueno, las fotos que han salido de muchos famosos, Sí, les han pasado esas fotos a través de inteligencia artificial para ponerlos en para situaciones modificarlas. que se ven supremamente reales, Ujú, pero que no lo son. ujú. Entonces, fíjate, vamos contando. Ya no podemos confiar en las fotos, ¿sí? Sí, Ya no podemos confiar a absolutamente. ciegas, quiero Sí, decir. Ya sí, no sí, sí, podemos sí. confiar a ciegas en las fotos. Sí, sí, sí. Ya no podemos confiar a ciegas en los videos, Sí, porque también pueden ser manipulados. Y por ende ya no podemos confiar a ciegas en los audios, porque de la misma manera como yo creo un video con deepfake o con inteligencia artificial totalmente desde cero, puedo crear un audio totalmente desde cero con solo las muestras eh, de sonido, del color de tu voz, pero por ojo, ejemplo. que no nos pase, o sea, lo que hablamos hace unos podcasts del tema de los hackers y qué tan fácil sería poder hackear una red social. Eso se puede, pero hay que tener un dominio y un conocimiento y las herramientas que mejor lo hacen no son baratas. Las Sí, que es cierto. mejor lo hacen, las que tú dices que te pueden garantizar una calidad que tú dices es completamente verídica, porque pues sí, obviamente herramientas que hoy en día utilizan, por ejemplo, nuestros amigos de Idos Media para hacer toda la edición de videos, son muy chéveres, pero hay que tener un conocimiento, un manejo, un dominio Sí, claro. propio de toda la información. Pero, y lo digo es porque yo hace poco estuve Perdón, investigando un programa para cambiar mi voz. la herramienta no es útil sin alguien
que la maneje muy y bien. que la sepa manejar muy Sepa bien. manejar. Y eso vale. Y eso vale. Y por vale, supuesto. y no es barato. O sea, Ujú. es un tema que hoy en día es costoso. De Lo digo acuerdo. porque yo hace un tiempo, para hacer una actividad específica, en una iniciativa que tuvimos con uno de nuestros clientes, estábamos buscando programas para cambiar la voz, para grabar un audio, y pues nos salían unos programas donde seleccioné la voz de la española, y era así súper computarizado. Entonces uno dice como, pero la versión Pro que te podía, o sea, tú podías ver en la versión Pro como las muestras de Las los muestras de las diferentes, diferentes voces. o sea, era una cosa, era Y como con si acento y todo. estuviéramos realmente Y escuchando con una acento y todo, persona sí. así, mejor dicho, pero la versión Pro no era barata. Exactamente. Entonces, o sea, y para que la gente no piense que entonces cualquiera lo puede hacer y que si el que le cobre más barato, yo desconfiaría. Pero entonces imagínate lo siguiente. Imagínate esas herramientas en manos de personas, empresas o gobiernos que sí las pueden pagar y que sí las pueden utilizar con fines non santos, Ajá, con fines de que desinformación y de de engaño, desinformación y de punto. engaño, exactamente. ¿Sí? ¿Sabes qué me trae a la memoria también otra de esas anécdotas eh, de hackers? Alguna vez surgió un post de un tipo que le gustaba crear trancones en Waze. Ay, no. ¿Sí? ¿Y sabes qué era lo que hacía? Se llevaba una carretilla con 20, 30 teléfonos, todos activados con Waze al mismo tiempo, Claro, y se ponía en una esquina. Eran 30 teléfonos reportando que había 30 vehículos varados ahí en ese punto en ese el momento, algoritmo iba y a el algoritmo reportar que el decía, trancón. no coge esa calle porque está imposible, está detenida Ay, desde hace mucho tiempo. buenísimo. ¿Sí? Pues, o sea, No, muy chistoso, muy pilo. para propósitos educativos Sí, solamente. exactamente. Es que ahora nosotros, para irnos a la casa, despejen. ¿Sí? Pero ¿por qué traigo a la memoria esa anécdota? Porque es muy similar a lo que está pasando hoy en día. Cuando tratas de desinformar en redes sociales, cuando tratas de generar, digamos, o de modificar una tendencia de opinión, ¿tú qué haces? 10, 20, 30 personas que comenten algo, diferentes obviamente, diferentes cuentas de redes sociales, que comenten algo en un sentido o en otro. ¿Sí? Y tu percepción como usuario normal de las redes sociales va a ser, oiga, hay 20 personas que están diciendo lo mismo, tal vez ellos saben algo que yo no sé. Total. ¿Sí? Y además que eso es en cuestión de segundos que se va generando la masificación, porque hoy en día nos comunicamos más por redes sociales que inclusive por WhatsApp o el teléfono. Y A los, 20, a los chicos de hoy en día, algo que no dijimos en el podcast aquí hablamos sobre adolescentes, se les olvida que el celular está hace llamando. llamadas. Sí, 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 Entonces uno, total. escríbale, ya le escribí, y no me responde. ¿Qué pasó con tal cosa? Ya le Ya escribí, le no me escribí, no me responde. contesta. Pues, ¡llámelo! Llámelo. Claro, Ay, no, qué pereza, no, es que a mí no me gusta. A ver. claro, pero 20 o 30 personas es una muestra mínima. Ha habido casos de cientos de cuentas de redes. Ahora, para que esas cuentas generen confianza, porque tú dirás, bueno, pues yo puedo abrir 100 cuentas fake y tú sola no puedes manejar 100 cuentas fake y mucho menos No, hacerlas parecer cuentas reales. no, Entonces son personas diferentes ajá, que manejan cada uno, no sé, las que puedan, 4, 5, 10 cuentas diferentes, le crean una historia a esas cuentas, a cada una de esas cuentas, y a partir de ahí comienzan a inyectar el contenido en sí, favor de su lo que ideología sea, política, religiosa, lo que lo que sea. sea. ¿Sí? Es Las bodeguitas, las bodeguitas, exactamente. que no, yo ¿Sí? también te iba a decir. Y ese fue un concepto que comenzó en Rusia, Ajá, por ejemplo. ajá. ¿Sí? Ese fue un concepto de desinformación que comenzó en Rusia. Y se ha expandido por toda América, o sea, de Estados Unidos hasta Argentina, Ujú. eso se ha expandido de una forma y ya está súper consolidado. Y, y acá como también haciendo un poco de seguimiento de todo eso, esas noticias falsas, para también nuestros amigos empresarios,
esas noticias falsas hacen también que el sentido corporativo de las diferentes compañías se vea afectado. Así, así no tenga nada que ver con la ideología política. No, es que una noticia falsa puede ser tan simple. O sea, si yo quisiera hacerle daño a una empresa, armo todo ese andamiaje que te acabo de contar y comienzo a correr el rumor de que, no sé, de que el país va a dejar de importar las materias primas que les sirven a ellos para su negocio. ¿Sí? Sí, Que de ahora en adelante van a tener que salir a comprarlas por fuera con todos los sobrecostos que eso lleva. Yo como empresario recibo esa información, le hago un medio chequeo, veo que mucha gente está hablando de lo mismo. ¿Y qué y voy a me decir? como el cuento. Hasta Pues aquí fue. hasta aquí fue acá porque me toca irme a buscar otros costos y a buscar otros mercados. Eso puede pasar, obviamente es un escenario, pero puede pasar. Es un escenario un Digamos, poco es el efecto fatalista, de pero las puede pasar. fake news. Lo veíamos en las, ¿te acuerdas que hubo una época en que había cadenas de WhatsApp, por ejemplo, en donde simplemente por hacerle el mal a alguien comenzaban a circular fotos de una persona y decían que era un pedófilo, sin prueba Ay, alguna? sí, sí, Eso no sí. terminó como en 2 o 3 personas asesinadas porque la gente veía eso, vieron al tipo Yo un vi buen día y una lo cogieron y vez, lo lincharon. yo una vez vi una noticia que sí, pues obviamente la verifiqué y sí, al señor, al muchacho y a un familiar, era como hijo y papá o sobrino y tío, bueno, pero eran familiares y los cogieron en un pueblo Ujú. y los mataron porque Ese es los el efecto, lincharon. ese es el efecto de las falsas noticias. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es la pregunta al final de todo esto. ¿Qué Todos nuestros podemos podcasts hacer? llevan una gran lección. Ujú. ¿Y qué podemos hacer, Juan? Es difícil. Primero que todo es difícil. Pero, Concientizar. pero yo creo que reside en una palabra muy simple. Seamos críticos. Y cómo uno llega a incentivar que una persona sea crítica trabajando la concientización, no solamente desde la capacitación y la retaíla, sino de ejercicios, por ejemplo, de phishing, a ejercicios, por ejemplo, de una noticia falsa difundida dentro de la organización, a ver qué efecto tiene, obviamente con todos sus controles, ¿no? ¿Qué efecto tiene dentro de esa organización? ¿Sí? Y qué tan críticos son nuestros colaboradores. Hay que verificar las fuentes. Sí, a todo el mundo. Y Pero es mira, que, ¿sabes qué es lo que pasa? mm, Perdón, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a la gente le da pereza. Hoy en día yo creo que nos hemos acostumbrado tanto a que la información nos llega, está ahí. está ahí, solamente tenemos que entrar y tomarla, que uno simplemente entra, ve, se espanta, pero se la cree porque no ve más allá. Ujú, Entonces cuando yo digo seamos críticos es parte de esa concientización que tú estás diciendo, parte de esa concientización es busquemos las fuentes originales de una noticia en la medida de ujú, lo en posible. la medida de lo posible. ¿Sí? Y si no, Hagamos la y si, trazabilidad. Afortunadamente ya hay servicios de fact-checking hoy en día, es decir, sí, que permiten identificar cuando una noticia es falsa. Algunas redes sociales lo tienen habilitado. Te sí, sale un mensaje en el post, en el video, en lo que sea que te advierte que ese video puede no ser cierto. ¿Sí? sí, Pero yo creo que el tener una mentalidad crítica es no desconfiar, porque no es un llamado a la desconfianza, es un llamado a la verificación. sí. ¿Sí? Confía, Confía, pero pero verifica. verifica. La vieja máxima, por Ajá, supuesto. ajá. Confía, pero verifica. Sobre todo cuando se trata de cosas que van a tener un impacto en tu sociedad, en tu familia, en tu persona. En tu Cosas que puedan empresa. generar, claro, cosas que puedan generar un impacto, verifiquémoslas. Verifiquemos que sean ciertas. Puede que haya muchas noticias falsas que a mí no me interesan, no tienen nada que ver conmigo, ¿sí? Tal vez yo no quiero gastar tiempo verificando noticias que no son de mi interés, pero si yo siento que esa noticia puede tener un componente que me afecte directamente o a mi entorno, vale la pena verificarla. Y vale la pena verificarla porque es que no solo se trata del consumo de la noticia, no solo se trata del contenido de la noticia,
sino que si adquirimos esa buena práctica de verificar las cosas, tampoco vamos a caer en manos de los ciberdelincuentes que nos quieran estafar, Ujú. ¿sí? Porque entonces Eso, también eso vamos a está con verificar relación al phishing, al exactamente. malware, al ransomware, Ah, porque es que vamos a te llegó, verificar los dominios, vamos a verificar todo ese exactamente. tipo de Es cosas. que me llegó la fotomulta. Oiga, pero si yo no tengo carro, pues por lo menos verifique, ¿sí? No, y que en Es el una verificación inconsciente, rápida. Si me llega una claro, fotomulta y yo no tengo carro, pues pues eso no es para mí. O sea, así exactamente. de simple. No, pero es que eso está en la capacidad de poder pasar del inconsciente al consciente, porque los ciberdelincuentes son tan pilos que te enredan, hasta inclusive llevándote al punto de que usted no tiene carro, pues tiene un carro a su nombre y usted ni se da cuenta, entonces Sí, sí, póngase sí. al día y después sí verifica qué carro tiene a su nombre. Más o Sí, menos sí, sí. así es de De manipulable acuerdo. el tema. Ujú. Y algo que yo quería adicionar y que no dijimos en el podcast que hablamos de los adolescentes, y es que nosotros como papás tenemos la responsabilidad también de ser muy coherentes con nuestras redes sociales con respecto a la responsabilidad que le entregamos a Que le nuestros hijos estamos... con sus redes sociales. Sí, de Si acuerdo. usted no quiere que su hijo caiga en una trampa, si usted no quiere que su hijo esté creyéndose rituales, retos, challenge que se inventan, que son salidos de cualquier estado de conciencia lógica, pues entonces usted también sea igual. Entonces usted verifique la información que recibe en redes sociales. No sea tan irresponsable de compartir información falsa, regaño. Mm. No sea irresponsable de compartir información falsa. Verifique que la información que usted está compartiendo es una información por lo menos verificable y que sea Eso es muy muy importante. confiable. Pero Acabas, yo, ¿cómo le voy a y también como empresario, ¿yo cómo le voy a pedir a mis colaboradores si yo no lo hago? acabas de tocar un tema muy importante. No comparta. Porque es que eso es lo que alimenta toda esa cadena de De noticias falsas, desinformación de que desinformación. comparten. Que yo veo cualquier titular por ahí estrambótico que me genera alguna cosa y, uy, compartir, compartir y todo el mundo, sin leer la noticia, es que eso es lo peor, ¿sí? Que ya ni siquiera hay Leen. gente que se toma el tiempo, o más bien, hay gente que ni siquiera se toma el tiempo de leer la noticia, sino que se quedan con el titular Y entran y ¿te acuerdas cuando, por y ejemplo, generan la bola de nieve. te acuerdas de Actualidad Panamericana? Claro, Esa, o sea, había noticias que uno decía como, eran muy bien redactadas, obviamente esto eran es en noticias de serio, broma, pero pero eran si eran muy bien chistes, redactadas. eran chistes, eran a modo inclusive de protesta, Mm. muchas de ellas, pero claro, como eran también redactadas ¿cómo se llama? En los cabezotes, ¿no? ¿Cómo se Los llama? titulares. En los titulares, pues la gente la compartía y cuando uno entraba a qué fue lo que compartió, pues uno terminaba muriéndose de la risa, pero uno decía, oiga, ¿usted se dio Sí. cuenta qué fue lo que compartió? Sí, 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 total. Entonces hay que romper esa cadena de desinformación y una de las primeras cosas es verificar, ¿sí? Tener ese sentido crítico, verificar lo que está pasando, verificar lo que estás recibiendo y sobre todo dejar de compartir. Es decir, a menos que Sí. estés completamente... Y no tener La osadía. la osadía, sí, gracias por la palabra. Yo ya se me estaban ocurriendo otras tantas que nada que ver. La No tener la osadía. osadía de atribuirte algo que es falso y que no es tuyo. Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, es que eso es uno ser muy irresponsable. Y a mí me provocaba llamarle y decirle, vea, no son de leche, papi. Yo los cambié yo sé que nací de noche, pero no nací anoche, mi amor. O sea, pero yo, después cuando se me bajó la sangre de la cabeza, yo decía, pero ¿cuántas personas como yo se encuentra ese personaje? ¿Y cuántas personas ¿Y cuántas sí que le se creen? comen el cuento y que se comieron el cuento después de que él cuántas sí les le dijo, creen? yo lo Sí, tomé, de acuerdo, dijeron, ay, sí, y compartieron ese mismo video, de acuerdo. ¿sí? Porque, por ejemplo, a ver, mis papás creo que tienen Facebook, pero ellos Twitter no tienen. Entonces, si en algún momento ellos llegan a establecer algún tipo de relación, pues ellos no tienen cómo verificar. Lo que pasa es que mis papás, pues, a nosotros nos consultan mucho, ¿no? Vea, me llegó, esto es verdad, y uno les ayuda, venga, verificamos la información, pero no con todo el mundo pasa eso, Sí, de acuerdo. ¿sí? Entonces yo después decía, ¿a cuántos más este personaje les habrá dicho que él mismo tomó el video? ¿A cuántos más estarán
timando de esa forma, para el lado derecho, para el lado izquierdo, para el lado de la mitad, para el lado que sean, pero tenemos que desarrollar la ciberseguridad, como lo hemos dicho, la ciberseguridad nace porque detrás hay personas. Completamente de acuerdo. Y como detrás hay personas, el gran consejo es concienticen a partir de verificar la información, de verificar las fuentes de información, de verificar el contenido de la información, y con eso inclusive vamos generando hábitos que nos van volviendo más ciberseguros, y que al momento de trabajar en los temas tecnológicos y netamente técnicos, pues inclusive nosotros les podemos ayudar, les podemos soportar, pero que ya ese lado de esas puertas que se abren como que se tenga un poquito más controlado, ¿no? Mira, yo creo que un primer paso de la verificación incluso lo tenemos en nuestra cabeza y se llama lógica. Ujú. Eso es lo Sentido que no común. podemos perder. Sí. ¿Sí? Si yo veo una noticia que habla de que hay alerta de tsunami en Bogotá, Como que no. lo primero que tiene que llegar a mi mente es que eso no tiene cómo suceder. Que acá no ¿Sí? hay que Que no Bogotá, estamos- que no Bogotá estamos no al tiene lado mar, del pero mar. tiene ciclovía. ¿Sí? Sí. Así de sencillo. Sí. El primer paso es lógico. Ah, bueno, después del chequeo lógico, bueno, si tiene algo de sentido, entonces venga, más bien indaguemos un poquito más de dónde sale. Y para el tema de las suplantaciones, por ejemplo, en ese contexto, yo siempre he dicho, si a usted lo contactan de su banco, de donde sea, a decirle que tiene problemas, llame usted. No Dígale, responde ese mensaje, no responda dígale, esa ahorita llamada, estoy no responde ocupado, ese correo. llámeme en 3 horas, y inmediatamente llame al banco, a los canales del banco, A los canales o oficiales sea, del banco. entre a la página oficial del banco, no a la primera que le salga en Google, verifique que el dominio tenga reemplazados os por ceros, Ujú. is por unos, que no tenga el .com.co.cl o .bc. Ay, sí, Claro. eso debe ser BC de banco. Claro. No. No, eso no está bien. Claro, Eso no está bien. Al final de cuentas es, tome el control usted, Llame. inicie la llamada, hable con su O asesor de váyase confianza, hasta, vaya hasta la si oficina. se siente mejor, como hoy en día habemos muchos con trabajo remoto, entonces se siente mejor, váyase hasta la oficina del banco, me llamaron, me dijeron esto, lo otro, esto es verdad o no es verdad, y verifique y haga el trámite ahí mismo, o denuncia al banco de qué teléfono, o sea, ante el banco, ante el banco, Ok. denuncien el banco, informen el banco de qué teléfono lo llamaron, qué fue lo que le dijeron, para que el banco también tenga en su radar. Eso también es como algo que todos los ciudadanos deberíamos hacer, porque es que hay mucha gente que dice, ay, esto es falso, no lo comparto, pero tampoco hago nada. No, hay que denunciar perfiles falsos que veamos. ¿Ya denunció? Y eso sí funciona. No, perfiles falsos que vamos en redes sociales. Si usted ve a un conocido que está diciendo me robaron la cuenta, este perfil es falso, me están tomando, venga, ayude, eso no le va a demorar más de 5 minutos, denuncie la página. Si le robaron una página en redes sociales, informen a sus clientes que les robaron una página, y haga el deber de no solamente no compartir, sino de informar la desinformación que se está dando. Sí, lo cierto es que tenemos que romper esa cadena, Sí, por el bien de todos. absolutamente. Sí, por el bien de todos. No nos quedemos como sujetos pasivos frente a toda esa cantidad de noticias falsas, hagamos algo, por lo menos verifiquémoslas, si es posible, denunciémoslas, lo podemos hacer en las mismas redes sociales. El ejemplo que estabas contando, alguien subió en Twitter ese video con el que empezamos este podcast, pues lo subió en el Twitter y otros 20 le contestaron que eso no era cierto y al final lo tuvo que bajar. Eso es hacer algo. Sí, y eso Si es todo hacer el mundo algo, se sí, hubiera quedado callado, exactamente. mucha gente puede haber visto el video y decir, eso no es cierto, pero no hacer nada. No hacer nada. No, eso no Y es tampoco cierto. se trata de ponerse Eso no es cierto. ay, mamertos, ay, derechistas, ay, gente de bien. No, o sea, no estamos diciendo que peleen, pero simplemente No, que sí las redes apoyen, sociales no son apoyen para la pelear. información veraz y fidedigna. Acuérdense que los
la ciberseguridad lo que busca garantizar son tres características siempre que deben estar en nuestros procesos, en nuestras tecnologías y en las personas, y es que la información sea confiable, que sea hay tres confidencial. cosas que siempre tiene que haber, es que sea confidencial, la información que debe ser La que debe confidencial, ser confidencial, que esté disponible, que esté eso no quiere disponible, decir que la información sea hermética y que cuando la que necesitamos, esté disponible para cuando quien la la necesitamos necesite. usarla tenemos que Y para usar, quien tiene la y para autorización quien tiene la para acceder autorización y la a esa información. capacitación y todo el tema responsable de usarla, Y que sea íntegra, y es que decir, sea que sea íntegra, confiable, que confiable, yo pueda confiar en esa información. que no sea una información alterada. Aplíquenlo para sus vidas personales también. Acuérdense siempre en sus compañías de ejercer y estructurar sus procesos siempre mirando hacia estas tres características de la seguridad de la información y pues ahí ya están haciendo algo con respecto a la ciberseguridad en sus Y empresas. el primer ejercicio que pueden hacer es simplemente comiencen a ver todos nuestros podcasts y verifiquen si lo que les estamos diciendo es cierto o no. Exactamente. Podemos empezar por ahí. Sí, tal Por cual. supuesto. Tal cual. Bueno, Los esperamos entonces en nuestros siguientes episodios. Queremos seguir compartiendo con todos ustedes estos temas de actualidad, algunos temas más o menos técnicos. Síganos en nuestras redes sociales también, en donde los mantendremos actualizadísimos de todo lo que pasa en el escenario de la ciberseguridad. Y fíjese, ciberseguridad no solo a nivel corporativo, no, sino a nivel de lo que nos importa, ¿no? De la persona, de la familia. de nuestras familias y de la sociedad.